Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el sexto domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 5, versículos 17 al 37. El texto, en su forma breve, dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. También han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no cometerás adulterio. Pero yo les digo que quien mire con malos deseos a una mujer ya cometió adulterio con ella en su corazón. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Pero yo les digo: no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es donde Él pone los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga de más viene del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos este recorrido que vamos haciendo del camino que Jesús va siguiendo en su vida pública, su predicación, sus milagros, aquellas obras que le acreditan como el Mesías de Dios. Hoy le escuchamos en esta predicación en la que se presenta como un nuevo Moisés, sí, un nuevo legislador que sube al nuevo monte de Dios, que ya no es el monte Sinaí, sino el monte de las bienaventuranzas, y proclama una nueva ley, que no es la ley de los 10 mandamientos, sino la ley basada en las bienaventuranzas. Y por eso entonces hoy escuchamos este trozo del Evangelio que dice Jesús a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Jesús no ha venido a abrogar, a suprimir, a derogar la ley que regía al pueblo de Israel. Diríamos que el Evangelio es la plenitud de la ley, porque en realidad el Evangelio no es negación de la ley, no es negación de la revelación del Antiguo Testamento, al contrario, es llevar a plenitud la revelación antigua. Por eso Jesús dice: yo les aseguro que antes acabarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Es que los mandamientos de Dios no pueden entonces abrogarse, suprimirse o derogarse, porque son perfectos. Nada más que Jesús quiere llevarnos a un cumplimiento más interior, más profundo, más espiritual. La diferencia con el judaísmo es que la observancia de los mandamientos de la ley de Dios en el Antiguo Testamento estaba basada en el cumplimiento, un cumplimiento a veces formal, a veces meramente externo. Y Jesús nos invita a un cumplimiento interior, un cumplimiento basado en el amor, en la libertad asumida con responsabilidad. Es los mandamientos divinos llevados a plenitud por Jesús, el Salvador, el Mesías, el Señor. Y por eso dice Jesús: el que quebrante uno de esos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos, pero el que los cumple y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Cumplir los mandamientos de Dios tiene que ser entonces para nosotros una máxima, pero porque en ellos descubrimos la voluntad de Dios, porque en ellos descubrimos lo que el Señor quiere de nosotros. Por eso hay que amar la ley en la medida en que amamos a Dios. Hay que amar la ley en la medida en que la ley es expresión de la voluntad de Dios. Pero la ley por la ley no se ama. Se ama la ley porque ésta nos orienta a Dios, porque el cumplimiento de los mandamientos nos lleva a Dios. Y así notamos pues que Jesús nos propone una observancia más radical, más exigente de los mandamientos. Por ejemplo, al hablar de temas como el homicidio, Jesús nos dice que no solamente se mata a los hombres cuando se les arranca la vida con un arma, sino también cuando se les odia en el corazón. Respecto al tema del adulterio, Jesús dice que no solamente se comete adulterio con el acto consumado, sino también cuando se desea con el corazón a otra persona con la que uno no está casado. También Jesús habla del tema del juramento y dice: se ha dicho en el pasado, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le hayas prometido con juramento. Jesús antepone a esta enseñanza
la suya, en la que dice: yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, ni que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el lugar donde ponen los pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro uno solo de tus cabellos. El hombre debe evitar el juramento a toda costa. Debe decir simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Hay que darle fuerza a la palabra, tanto que la ha perdido. Tantas palabras huecas y vacías que se pronuncian todos los días, desde diferentes foros, desde diferentes ámbitos, palabras que se lleva el viento. Hay que darle fuerza a la palabra. Nosotros los cristianos debemos tener solo una palabra, porque nuestra palabra está basada en la palabra que procede del Padre. Por eso debemos decir sí cuando es sí y no cuando es no. Y lo demás viene del demonio. Que el Señor nos ayude pues a vivir en plenitud su ley, basada en el amor, basada en esta exigencia radical que nos lleva a la libertad, a la realización plena como hijos de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta la próxima semana, si Dios lo permite.